Bueno, gente, mi nombre es Pablo Reséndez. Haré este video como proyecto para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales. La intención era hacerlo en equipo, pero visto a que no estuve en sincronización con la clase, tal vez lo haré por mi cuenta, pero será un poco dinámico ya que he estado trabajando hasta noche en estos turnos y lo haré mientras camino. Sin más preámbulo, el tema va a ser el poder. Algo que todos hemos tenido por encima, tal vez por debajo. Hemos sentido cómo nos presionan con él, cómo nosotros lo podemos ejercer, pero no siempre somos tan conscientes de ellos. Comencemos con la idea de qué es el poder. El poder es la capacidad que nosotros tenemos o la capacidad que algo tiene para influir en las decisiones, actos o circunstancias de otros. Sea en el ambiente, sea en su comportamiento, sea en el fenómeno completo, es la capacidad que tenemos de influir en esas circunstancias. Lo podemos ver como el poder en fuerza, que nuestra fuerza va a decidir si podemos someter a alguien o no. El poder de nuestra voz va a ser entonces lo que nos diga si podemos convencer a alguien, cambiar sus ideas, afectar las ideas que ya tiene. Hay muchas formas de ver el poder. El poder del territorio, el que tiene el terreno más grande va a ser el que va a producir más. Va a ser una forma muy amplia en la que tendremos que aprender a ver. ¿Realmente tenemos ese poder que tanto decimos? ¿O simplemente estamos tan acostumbrados a sentir el poder encima que el poco poder que llegamos a tener sobre las cosas es el que aceptamos y decimos, somos poderosos? De mis filósofos favoritos siempre va a ser Maquiavelo, no viéndolo como alguien cruel, como alguien seco, como alguien al término que conocen como maquiavélico, sino que entendiendo lógicamente cómo funciona parte del poder. Si nos vamos a El Príncipe, él da una serie de pasos o características que debe de tener una persona para gobernar de forma más exacta, dominando ese poder. Pero, ¿sería solamente aplicable para ser un príncipe? Yo creo que podría ser aplicable para demasiadas cosas, sean para tus actitudes personales, tu forma de socializar y la forma en la que podemos ver el mundo. Para Maquiavelo, mantener el poder era más importante que conseguirlo, porque una vez que tenías el poder era dependiendo de tus actos si éste se quedaba contigo o no, si tú influías en los demás o no después del primer acto. Es como en una obra de teatro. El primer acto es fácil de dar, pero mantener el interés en el segundo y el tercer acto es más complejo. Inclusive en los filósofos griegos era más complejo el explicar una idea, el externar una idea que ellos tenían, ya que tenían que mantener la misma idea. Y si hay algo muy conocido de los filósofos, es que no se quedan con la misma idea todo el tiempo. Maquiavelo decía que para poder tener el poder en una población tenías que aprender a no ser bueno. No diciendo que seas malo, sino que cuando la situación lo requiera, tú tienes que saber cuándo poner un límite, cuándo generar temor tal vez, ya que él separaba entre ser temido y ser amado. Y a merced de que al ser amado no puedes decidirlo tú, sino las demás personas, y ser temido es algo que tú puedes decidir, entonces él decidía que era mejor ser temido que ser amado, porque es algo que está en nuestro control. El poder es algo así. Si permitimos que el poder que tenemos nosotros sea codependiente a las variables que son responsables de las demás personas, el poder será momentáneo. Influiremos de forma momentánea, ya que solamente será en respecto a esas personas. Sin embargo, si nos abrazamos a esas variables que nosotros podemos controlar, nuestro carácter, nuestras decisiones, el cómo vemos las cosas, podremos mantener un poder más estable de quien somos. Volviendo a la referencia de un príncipe. Un príncipe puede tener dos cosas que hay que equilibrar. Esas serían la virtud y la fortuna. La fortuna como el acceso a sucesos aleatorios que nos cambian para bien o para mal. Lo que un pensador racional podría ver tal vez como una ilusión del caos acomodado de forma aleatoria al que le queremos dar un valor de positivo o negativo.
Y por otro lado tenemos la virtud, tenemos la capacidad de la razón, esta que nos va a ayudar a planificar y a programar nuestros actos para que lo que vemos como fortuna, esa ilusión, la podamos generar de tal manera que la planeemos para que los demás vean una fortuna positiva estando con nosotros, teniendo la decisión de influir en cómo estos van a hacer sus acontecimientos. Eso es algo que meramente nosotros podremos controlar con nuestra planeación, generar esa ilusión de poder. Hay cosas que cuando las finges de cierta manera para los demás, al ser una ilusión tan compleja que no ven, al ser algo real para ellos, terminará tarde o temprano convirtiéndose en una verdad. Ahora, toda esta explicación del poder, de cómo lo podemos ver, de cómo un filósofo lo pudo haber malinterpretado o interpretado de forma más compleja para gobernar, la podemos ver día a día en cómo los gobiernos van a marcar territorios, van a marcar la economía, van a marcar los procesos tanto económicos como comunicativos que tiene la sociedad en la que están rigiendo. Un ejemplo de eso, en Estados Unidos, cómo es que pueden limitar tanto a los periódicos para que digan lo que quieran decir. Y si nos vamos a extremos más cercanos, podríamos irnos a Tijuana, que ser periodista en Tijuana podría ser un peligro totalmente porque lo que dices tiene cierto poder. Un poder que tal vez no se note porque la gente que se asusta de él manda a callar. ¿Cómo es que el gobierno decide que sí y que no? También es viceversa, el pueblo podría decidir que sí y que no, porque un gobernador no es nadie sin su pueblo. También Maquiavelo sabía eso. Maquiavelo decía que hay que ser temido por la minoría que está en rebelión, pero ser amado por la mayoría que te está a favor. Sin embargo, a esa minoría que te tiene temor, no tenías que tratarla tan mal, porque si generabas un odio, tenías el problema de que podrían tener represalias contra ti. Además de que al caer en el odio, podría representar ser un tirano. Y si Maquiavelo estaba en contra de algo, era de la tiranía, por más que lo quisieran tachar. Hay diferencia entre ser temido por ciertas circunstancias y ser un tirano. El tirano es alguien más violento, alguien más impulsivo, alguien que no tiene una meta lógica. Simplemente es un rasgo emocional de el querer tener esa propiedad, ese poder, esa condición de decir tengo esto. Y así se va a mantener. Con esto, el gobierno siempre va a decidir en cierto grado, pero hasta que nosotros notemos el poder que realmente debería de tener el pueblo, saldríamos de ahí. Hemos visto por nuestras pantallas y escuchado por nuestros radios todos los problemas que puede haber en el mundo. Las circunstancias, las guerras, los casos de racismo, los casos de discriminación de cualquier tipo. Y no cambiamos las cosas porque no sabemos que tenemos ese poder. El poder también es un tema que no a grandes rasgos como tal, lo podemos ver en el materialismo histórico. Hay algo muy curioso de Karl Marx que todos ven como si él dijera que esto es de esta manera, pero si algo tengo entendido de él es que él creía que la sociedad es dinámica. Por ende, en el materialismo histórico significa que cada paradigma generará una nueva rebelión, y de esta nueva rebelión nacerá un nuevo paradigma que necesitará otra rebelión. Y de ahí el por qué siempre tendremos guerras, el por qué siempre tendremos desacuerdos, hasta que haya una unificación total en lo que sentimos, pensamos referente a el obtener ganancias, el tener un progreso económico y el tener un espacio terrenal en el cual podamos vivir de forma estática. Hasta para poder decir podamos, tenemos que saber que es que nosotros decidimos, nosotros influimos en que podamos tener las cosas. Para Karl Marx de eso se trataba, su economía de forma comunitaria, el cómo tenemos esta capacidad de compartir, pero en la codicia del gobierno y la separación del gobierno y los terrenos era más difícil. Yo recuerdo cuando pensaba que cuando hablaba de la propiedad privada y que no debería de ser de esa manera, ya había entendido en cierto grado que se refería a que nada es de nadie, todo es de todos, cuando en realidad se refiere a todos deberían de tener la capacidad de tener todo. No, aquel que tiene dinero tiene la capacidad de tenerlo todo. Sería todos tendrían la misma oportunidad. ¿Qué hagas con esa oportunidad? Sería lo que marcaría esa diferencia. Sería lo que te daría el poder de influir, el esfuerzo y las cosas que hay. Por parte del gobierno tendría que ser equitativo, pero el qué haces con esa parte
dependería de ti. Pero claro, somos dinámicos. Y así como la bondad es dinámica, la maldad también. Así como la satisfacción es dinámica, el aborrecimiento también, la incomodidad, la incongruencia de los deseos. De ahí tenemos tanta violencia, tanta malcriadad a la hora de tener hijos, tanta indecisión a la hora de saber qué queremos ser. No digo que la humanidad sea mala por naturaleza, no soy Maquiavelo. No diré la naturaleza del hombre es ser malo, a no ser que precise ser bueno. Pero sé que los instintos del ser humano son de supervivencia. Y mientras uno esté cómodo, el resto no va a importar tanto. A lo que voy es, cada uno debería de tener la capacidad de entender que el poder que tiene en su vida es más fuerte de lo que uno piensa. Porque de alguna u otra manera, el poder que tienen las decisiones que tomas es el de cambiar tu vida, para bien o para mal. Si hoy que estoy caminando en la calle decido irme por la calle equivocada simplemente porque me va a hacer más rápido, pero está más oscura, podría cambiar mi vida totalmente. Podrían asaltarme y yo quedar paralítico, podrían robarme, podrían matarme incluso. Estamos en México, cualquier cosa podría ser posible. Pero yo decido irme por el camino seguro, de forma dramática por el camino de la luz, porque Diosito, venimos caminando de noche en México, en plena ciudad. Pero sí, si pensáramos de una forma más compleja cómo es que vemos el poder, cómo lo entendemos y cómo lo usamos día a día, incluso para nuestra autoestima, tendríamos un poder más fuerte. Y es algo que literalmente pienso todos los días, que lo esté compartiendo en una caminata con ustedes el día de hoy. No va a cambiar que mañana no lo piense, o pasado mañana no lo piense, porque cuando veo a una persona decidir algo, lo que en realidad veo es si está ganando o desperdiciando ese potencial que tiene, si está reforzando su poder, o si lo está dejando ir, si está dejando ser aplastado por un sistema que no comprende, o si está comprendiendo un sistema para tener poder sobre él. Mi meta es entender, aprender y finalmente tener el poder.